Gracias, doctor Uribe. Bueno, ahora llega una segunda parte de la mesa, ¿no es cierto? Porque hemos hasta ahora escuchado tres propuestas, ¿no es cierto? Tres visiones, tres propuestas sobre la materia que estamos tratando en este seminario. Y ahora llega el momento de algunos comentarios, ¿no es cierto? Queremos dar el espacio para que algunos profesionales que han trabajado con nosotros en el tema del producto de estudios de caso puedan comentar la pertinencia, ¿no es cierto?, de las propuestas actuales, ¿ya? Esta o otra que están sobre la mesa, ¿no es cierto?, sobre acceso a salud y protección social de los trabajadores informales, desde el punto de vista de sus realidades específicas, que son en este caso El Salvador, Uruguay y Paraguay. Es por eso que le presento aquí nuestros tres comentaristas próximos. Tenemos a Patricio Amaya, Julio Fernández y Noemi Katzkovitz. Patricio Amaya es economista, viene de El Salvador y es colaborador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Julio Fernández, por su lado, es economista jefe del PNUD de Paraguay. Y por el otro lado, Noemi Katzkovitz viene de Uruguay y ha sido directora del Departamento de Mercado de Trabajo en Salud en el Ministerio de Salud Pública. Ella es economista y también ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ahora dejo la palabra a ustedes tres con este orden y eso sí, tendrán solo 15 minutos cada uno para poder hacer su comentario, ¿ok? Entonces, respeten este tiempo. Gracias, Patricio. Chao. Y bueno, buenas tardes. Quisiera comenzar con una historia personal y bien familiar acerca del colapso, si se puede llamar de esa manera, del sistema de salud en El Salvador. Un familiar bastante próximo el año pasado sufrió un cáncer bastante fuerte, entonces accedió al Seguro Social, le dijeron, mire, se tiene que operar dentro de 2 semanas, pero le vamos a programar la operación dentro de 6 meses. Entonces, gracias a Dios todo salió bien, pero eso es un ejemplo del colapso que hay en los sistemas de acceso de salud en El Salvador. Aun cuando se tiene el acceso, la solución no se le da al paciente. Entonces, lo que vamos a ver aquí un poco es integrar lo que acabamos de escuchar y la pertinencia de estas propuestas. Básicamente, el piso de protección social, que se hablaba que es algo bastante propicio para El Salvador, en el sentido que El Salvador tiene poco desarrollado el sistema de protección social, pero sobre todo el tema que tocaba Simone del pacto fiscal. El tema del financiamiento en El Salvador es un tema bastante discutido y por tanto que se discute nunca se llega a nada. Entonces se da la vuelta entre que no debe ser solo más impuestos, sino que tiene que ser eficiencia de gasto, etcétera, para regresar a lo mismo que es no tener nada. Entonces esa discusión perenne permanece inmóvil. Entonces hay 4 desafíos básicos en El Salvador con respecto al acceso a la salud y sistemas de seguridad social. Son bajo dinamismo económico, el tema de la seguridad pública en El Salvador es bastante fuerte en la esfera de la salud, el tema de delincuencia, el concepto de país transnacional que el PNUD lo acuñó bastante bien en un informe pasado que hizo, que es El Salvador tiene bastante porcentaje de su población en el extranjero, entonces eso causa ciertos incentivos y ciertas dinámicas bien especiales, y un desafío previsional. El Salvador cambió la estructura previsional, pero hay la tarea como que no se hizo de buena manera. Cuando nosotros oíamos ayer y ahora la ponencia de los diferentes países, todos hablaban, la mayoría, de un entorno de alto crecimiento, de moderado crecimiento durante los últimos tiempos. El Salvador no lo tuvo, de cierta manera. El crecimiento de 1990, que se habla como el bono de la paz, los acuerdos de paz fueron firmados en 1989, de ahí para abajo, de ahí para adelante, perdón, viene un decrecimiento constante en materia económica, lo cual lleva a que, de cierta manera, estas gráficas, un decrecimiento no solo en materia económica, sino también en los establecimientos, se puede medir en las unidades económicas, en las empresas. Hubo un decrecimiento en 5 años, del 2005 al 2010, de alrededor del 8% de los establecimientos económicos. Y básicamente este decrecimiento viene dado en las empresas más grandes,
Las empresas más grandes han migrado. Un caso bastante emblemático, el caso de Avianca, que pasa a El Salvador, que antes era TACA, pasa a El Salvador y se pasa la mayoría de operaciones a Colombia, que era un fuerte empleador en el país, que es la aerolínea. Entonces, esa fuente de empleo formales se va debilitando. Otro desafío que se tiene en El Salvador bastante fuerte es el tema y la vinculación de seguridad y salud pública. La principal causa de muerte en El Salvador es la agresión con disparos de otra arma de fuego y no especificadas. Esto hace que se colapse de cierta manera el sistema. Entonces, se pasa de algo que uno pueda, de desafíos más planificables, a vivir un estado de urgencia permanente. Entonces, eso colapsa las clínicas que hay en los pueblos, y eso colapsa la red de hospitales, que es donde la mayoría de personas accede, ya sea porque no tienes acceso al seguro social o porque por inmediatez lo llevan a los hospitales. Entonces, el segundo es accidentes de vehículos de motor. Eso habla de cierta manera de una dinámica distinta en el país. En el tema de seguridad pública sí quisiera agregar un tema bastante importante, que a la hora que uno habla con los empresarios, microempresarios, etcétera, lo sacan a relucir, que es la ausencia del Estado en la seguridad pública. Hace que las personas tengan que recurrir a fuentes privadas de seguridad, ya sea el vigilante o, en el caso también de ciertas zonas de El Salvador, la extorsión. Entonces ellos lo miran como una tributación oculta. Entonces cuando el gobierno les dice, deme impuestos, él dice, yo ya lo pago, solo que no se lo pago al Estado, sino que se lo pago a un ente, ya sea al privado, o se lo pago a la persona que en dado caso lo esté extorsionando. Eso causa cierta presión fiscal en el país. El concepto de país transnacional, el impacto de las remesas es bastante fuerte, 16.4% el año pasado sobre el PIB. El tamaño de la población, este dato no es, siempre hay un debate cuál es, pero el Pew Research habla de 1.8 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Acaba de salir un reporte que es la cuarta minoría dentro de Estados Unidos, lo cual habla de una gran cantidad de personas afuera, y estos ingresos sirven para nivelar de cierta manera la baja capacidad de generación de ingresos vía trabajo, y facilita el acceso a salud de las personas que reciben las remesas. Ahorita se habla también y se pone en agenda el problema que se ha catalogado como de la tercera generación, que es las personas ya no tienen vínculos, ciertas personas van perdiendo vínculos, y eso es como una bomba de tiempo. Es importante en el país que en El Salvador sucede algo, los problemas, que es bien característico, los problemas se tocan de manera bien inmediata, se miran venir, pero no se discuten, pero no se actúa sobre. Entonces, este problema ya se está viendo venir, ya se está analizando desde tiempo para acá, pero no se ha hecho nada al respecto. Esto también va con un tema que salió ayer, que era la cultura de la informalidad. En El Salvador ese debate es bastante fuerte entre la influencia de las remesas en el trabajador que las recibe, en la familia que las recibe. Entonces, todo el tema de salario de reserva y el tema de los desincentivos que tiene la persona para buscar trabajo es bien importante en nuestro país. Entonces, el reto que se posiciona en el debate público es cómo incorporar al salvadoreño en el extranjero en la solución del sistema previsional y de salud pública. Esto no es algo, se va comenzando a discutir cómo incorporarlo de cierta manera. El financiamiento, todo esto lleva a que el financiamiento del sector público, los ingresos como porcentaje del PIB, es un estado bastante desfinanciado. Entonces, la mayoría del financiamiento va vía deuda pública y en menor medida, casi ya no, en donaciones. En el tema de pensiones, cuando hicieron el cambio, se emitió ciertos certificados de traspaso previsional, se llamaba, donde el Estado se salía de la parte previsional y metía actores privados como intermediarios. Se prometió o se vendió la idea de que eso iba a dinamizar la economía, pero lo que ha pasado de hecho es que estos actores privados ahora solo son comisionistas. ¿Por qué? Porque lo que se recauda con la AFP, el gobierno
la AFP lo compra en bonos del gobierno. Entonces, en el intermedio, las AFP agarran la comisión. Entonces, se ha ido aumentando el techo de financiamiento al sector público, prácticamente copando, y ahora todas las inversiones de la AFP están puestas en el sector público, invertidas en bonos soberanos, por ejemplo, lo cual hace un riesgo financiero bastante fuerte en el país. Entonces, en resumen, El Salvador tiene una situación compleja y crítica. Hay una ausencia de actores sociales relevantes para poder impulsar cambios sustantivos. Hay la indefinición como política pública, se pone una meta, pero todo lo que viene hacia atrás no se hace. Pero al mismo tiempo hay una oportunidad. La comunidad salvadoreña en el extranjero es una y un amplio espacio de mejora en el ámbito de políticas públicas. Ahora lo hablamos, hay ciertos destellos de por donde se puede ir. La actual ministra de Salud ha replicado ciertos experiencias pequeñas, pero que se van comenzando a hacer, que podrían llegar a florecer a nivel más nacional. Entonces, en resumen, esta es la lógica salvadoreña, es una lógica bastante compleja y que es interesante saber cómo esa mezcla migrantes, esa mezcla de seguridad va a llegar a desenvolverse en el plano nacional. Entonces, esta es la realidad como salvadoreña.